Habrán escuchado una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera. Y quiero asegurarme de que entendemos lo que eso significa. Así que voy a hacer una especie de paralelismo con el calendario gregoriano para que todos entendamos bien lo que eso significa. Y cuidado, alguno puede pensar al principio, pero ¿para qué esto me puede servir? Ya lo descubrirán, tengan paciencia. Voy a empezar por resaltar que esto es el calendario gregoriano y la manera en cómo nosotros medimos las horas del día. 12 de la madrugada, 3 a.m., 6 a.m. y así hasta llegar a las 12 del mediodía. Esto lo conocemos todo, de hecho ahora mismo son las 7:30 de la mañana, así es que estamos aproximadamente aquí. Pero en la época bíblica, el calendario gregoriano no era una herramienta que los judíos ocuparan. Ellos ocupaban su propio calendario y ellos se referían a la hora tercera, a la hora novena, a la hora sexta y a la hora novena. Eso significa puntualmente que el día para ellos, no el día, pero para ellos las 6 de la mañana eran las 0 horas, porque es la salida del sol. Luego, las 9 de la mañana sería la hora tercera, las 12 sería la hora sexta y las 3 de la tarde nuestra sería la hora novena. Insisto, algunos de ustedes ahora dicen que tiene que ver eso en un estudio bíblico. Por favor, vayan a Mateo 27:45 y descubrirán cuántas cosas importantes en esto. Mateo 27, versículo 45. ¿Listas sus Biblias? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, regresemos a este calendario. Si los cálculos son correctos e interpretamos bien, significa que una terrible oscuridad sucedió en la hora sexta, tinieblas sobre la tierra. Significa que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera y que un terrible terremoto sucedió a la hora novena. Bueno, esto, si nos vamos al gregoriano, entonces entendemos que nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 9. Les dije en el estudio anterior, los soldados tenían prisa para llegar hasta el Gólgota, la colina, porque debían seguir un horario. El cuerpo debía ser removido antes que los rayos del sol se terminaran, porque luego empezaba la Pascua en el calendario judío y no podían darse el lujo de que algo tan cruento, algo tan trágico estuviera en un día de fiesta espiritual. Así es que era importante crucificarlo a las 9 de la mañana. A las 12 la oscuridad cubrió el horizonte y a las 3 de la tarde pues no hubo un terremoto. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues ahora lo descubrirán. Por favor, oren conmigo en el estudio de hoy titulado Rechazado por el Padre. Señor,
Te rogamos que la gracia de tu Espíritu tenga misericordia para usar a este predicador y poder transmitir a tu pueblo todo lo hermoso de la historia de la muerte de nuestro Salvador. Señor, gracias por tener una comunidad donde podemos estudiar la Biblia y te rogamos pongas en nosotros la mejor disposición. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Voy a empezar por resaltar las 12 del mediodía. He leído cantidad de conjeturas de los mejores maestros, digo mejores a mi gusto, claro está, sobre este evento sobrenatural, que por supuesto no fue un eclipse casual, tampoco fue una tormenta solar, fue un acto totalmente extraordinario y sobrenatural que venía como consecuencia de la crucifixión de nuestro Salvador. Algunos de estos maestros, y digo conjetura porque resalto que aun cuando son hermosas especulaciones, la Biblia no las ratifica. Pero me uno a ellos en decir dignas de resaltar, aun si son conjeturas. La primera es que este historiador insiste que la naturaleza misma simpatizó con su creador y en una gota de alivio provocó sombra a su sufrimiento. ¿De dónde sacan esta conjetura? Supongo la mayor parte de ustedes saben que el peor horario para correr el riesgo de exponernos al sol es desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Algunos llegan hasta las 4. Si usted nunca reparó en ello, pues ahora le sugiero preste atención. De las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, los rayos del sol pueden provocar quemaduras que si el cuerpo humano está expuesto por mucho tiempo o por circunstancias totalmente adversas, las quemaduras pueden ser letales. Y noten, nuestro Señor vivió su peor hora de angustia precisamente entre la hora sexta y la hora novena, es decir, entre las 12 del mediodía y casi las 4 de la tarde. Así es que este historiador sugiere que la naturaleza simpatizó con su creador, que de no haber sido así, después de la tortura sufrida una noche anterior, después de la vía dolorosa, después de experimentar la corona de espinas y qué sé yo cuántos flagelos más, su cuerpo no habría resistido a las quemaduras de los rayos del sol y la naturaleza simpatizó con su creador. Segunda conjetura, que el Padre cerró los cielos para no ver el sufrimiento de su Hijo. No creo que tinieblas sean suficientes para cegar la vista de un Dios todopoderoso. Como tampoco creo que nuestro Señor necesitara que la naturaleza simpatizara con Él. Aún con todo y ello digo, hermosas conjeturas. El Padre se privó de ver el sufrimiento de su Hijo. O mejor aún, como el poeta Jean Edwards sugiere, quería cerrar la vista del ejército de ángeles. Ya les voy a explicar por qué.
Bueno, tercera, y la que a mí me parece más atinada, ¿eh? No es importante que diga que es la que yo comparto más, pero como tengo el micrófono, perdonen el abuso. El momento en que nuestro Señor se hizo pecado, el momento en que el Padre lo rechazó, porque eso sí es bíblico. Dios rechazó al Hijo. Pastor, lo que está diciendo suena grave y se puede acercar a una blasfemia. Bueno, no estoy diciendo nada que la Biblia no diga. Jesús gritó a su Padre: ¿por qué me desamparas? Nunca antes eso sucedió. Aún más, se cree que este era precisamente el momento al que nuestro Señor tanto temor sentía cuando estaba en el Getsemaní y cuando pidió que no quería beber de esa copa, no quería sentir este sufrimiento. ¿Cuál? Que el Dios Padre rechazara al Dios Hijo. Tenía que rechazarlo, porque la divinidad no puede tener contacto con el pecado. Y en este momento en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado, porque llevó sobre sí sus pecados y mis pecados, los pecados de la humanidad. A eso los teólogos llaman la teoría de la kenosis. Dicen teoría porque obviamente no está 100% comprobada en el texto bíblico. Solo podemos deducirla e insisto, me sumo a esa deducción. Nuestro Señor despojándose de su divinidad. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, excepto cuando el pecado cayó sobre él. No podía ser 100% Dios. Él se despojó, él se autodespojó. Lo dijo antes: nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Él estaba diciendo también de forma implícita: me voy a despojar de mi divinidad por amor a la humanidad. En este punto no puedo menos que hacer un paréntesis y que mis sentimientos se contraríen y decir, como expresión de admiración, de gratitud y de adoración: wow, qué amor el del Padre y del Hijo por una humanidad tan ingrata y tan poco digna de recibir amor. Por supuesto, me estoy incluyendo yo en esa humanidad. Es que, disculpen la comparación, usted y yo como papás no permitiríamos que nuestros hijos sufrieran ni siquiera un dolor de muelas si pudiéramos evitarlo. No dejo de pensar en aquel buen amigo que, cuidando a su hijo pequeño, este se cayó, se golpeó la cabeza y una protuberancia enorme en su frente. Y él me dijo con lágrimas en los ojos: quiero golpearme yo y sentir su dolor, no lo soporto. No me sorprende, muchos hemos sentido eso. Bien, si quieren acusarme de cobarde, yo no soy capaz de entrar
y no quiero recordarlo, pero no era capaz de entrar con mi hija pequeña a la sala de cirugía cuando estaba sufriendo por el Kawasaki. Y estaban, que tenía 3 o 5 años, y estaban poniéndole el catéter para poner todo el antídoto. Y ya me había advertido la pediatra que el ardor podía ser muy doloroso. No tuve valor. Con total cobardía le dije a mi esposa: voy a esperar afuera. Por supuesto que estaba afuera con lágrimas y deseando que me pusieran a mí el asunto. Pero nuestro Dios permitió que a su unigénito lo crucificaran. Y el Dios Hijo, aún con toda la angustia que significó ese grito de Lama Sabactani, me amó tanto que estuvo dispuesto a sufrirlo. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¡Cuánto amor! Y no puedo dejar de sentirme avergonzado que yo no soy capaz de ser ni un poco recíproco a tan grande amor. Les dije que mis sentimientos se contrarían y me resquebrajo sintiéndome miserable, que en cosas tan básicas yo no soy capaz de mostrarle amor. En cosas simples que sí puedo hacer. No soy capaz de quitarme algunas cosas que lo ofenden y para colmo son para mi bien. No soy capaz de dedicarle tiempo para crecer, que para colmo es para mi bien. No soy capaz de involucrarme un poco en la comunidad para servirlo, que para colmo también es para mi bien. Increíble. Cuánto sufrimiento en la cruz. Quiero leerles una porción de uno de los poemas más hermosos que he leído. Se titula El Divino Romance, de Jean Edwards. Por cierto, disculpen, yo no soy fanático de pasar horas leyendo poesía. Soy pragmático y la poesía es emotiva. Pero cuando es de mi Señor, no hay manera de reprimirme. Dice: casi ciego y medio muerto, arrastró cuesta arriba por esa detestable colina con la viga de madera. Sus ojos bañados en sangre vislumbró por primera vez la maldita colina llamada el Gólgota. Escuchó a lo lejos el sonido de los martillos que daban los toques finales al instrumento de su martirio. Bajó la vista de nuevo y miró la cruz que yacía delante de él. Nadie en la tierra ni en los cielos podía haberse imaginado nunca que esa cruz constituía la más destructiva fuerza de toda la creación universal. Un pedazo de madera capaz de destruir lo que había sido creado. Ante tan macabro panorama, allí estaba. Y se escuchó a lo lejos un idiota gritando: vamos,
crucifíquenlo. Entonces, levantando los ojos al cielo, el hijo del carpintero volvió a susurrar como si lo hiciera a universos invisibles, como si le estaba diciendo a una multitud de ángeles: consumado es. Todo está listo. Seguro era eso, porque al pronunciar esas sencillas palabras, toda la murada de los lugares celestiales se vació. Se abalanzaron huestes de ángeles para llenar aquí en la tierra todo techo, toda colina y todo monte alrededor en Jerusalén. Millones de espadas fueron desenvainadas por ángeles ofendidos que lloraban. Cada fibra de ellos se encontraba tensa, esperando la orden, cualquier orden que les permitiera desatar venganza sobre esa colina. Pero no, la orden nunca vino. Lo único que escucharon fue que el hijo del carpintero abrió la mano para que el golpe de ese martillo traspasara sus manos. Fue como un breve instante en donde el mundo se detuvo. Y no puedo seguir porque en mis emociones no puedo leer lo que sigue. Digo yo, maravilloso, ¿no? ¿Cómo no servir a mi Señor si multitudes de ángeles le sirven, siendo tan poderosos? Y se quiebra mi corazón al pensar: ¿cómo puedo ser yo tan indiferente? La palabra despojarnos es que Él se despojó de su divinidad. También me empuja a recordar que hay que despojarnos para que algo mayor suceda, para que algo mejor suceda. Ese día empezó a escribirse no solo el calendario gregoriano, ese día empezó a escribirse la eternidad. Pero para que eso sucediera, nuestro Señor se despojó de su divinidad. Me grita que también nosotros deberíamos despojarnos de algunas cosas que nos ponen un sobrepeso para que algo mejor suceda en nuestras vidas. Y como gratitud, como honra, es lo menos que podríamos hacer, ¿no? Seré específico. ¿No creen que esto se aplica muy bien a que deberíamos despojarnos de algunos pecados? Si Él se despojó de su divinidad, de forma recíproca, nosotros lo menos que podríamos hacer es despojarnos de esas frivolidades que ni siquiera nos tienen terriblemente atados. Son más bien cadenas que nos hemos autoimpuesto para satisfacer nuestra carne. Hablo de cómo puede ser que estando tan cerca de un abogado, estando tan cerca de una alcaldía, usted tenga 20 excusas para no casarse.
y ahora sentirse cómodo en esa silla, cuando Él se despojó de su divinidad. Usted no puede despojarse de su pecado y honrar a Dios en matrimonio. ¿Por qué no empieza cuando menos una batalla sincera contra la adicción al cigarro o las drogas que dice sufrir y despojarse de eso? ¿Cómo puede no dar un paso al frente para tocar la puerta de una oficina, de un consultorio profesional que le ayude a rehabilitarse de esa adicción? Asumiendo que es una cadena con la que usted ya no puede batallar. Pero si está a su alcance, ¿cómo puede no hacerlo en gratitud? ¿Cómo puede no borrar los contactos de sus teléfonos que le inducen al pecado? ¿Cómo puede no despojarse de esas amistades que no hacen más que hablar groserías y de paso menoscabar su fe y ridiculizarla? ¿Cómo puede no trabajar por su vocabulario? Estoy poniendo simples ejemplos de lo que debimos habernos despojado. ¿Cómo puede no despojarse de un romance con un hombre que no ama a Dios? Rechaza su fe. Rechaza al que se despojó de su divinidad. Y usted de forma recíproca ama al que rechaza a su Dios. No puede ser. No puede ser que lo vea de forma frívola. No aceptaría yo, ni usted tampoco, sentarme a la mesa con personas que están insultando a mis padres. No aceptaría de ninguna manera compartir ni siquiera una bebida con personas que rechazan a mis hijos. Pero resulta que sí voy a entregar mi corazón a un hombre, a una mujer que no ama a Dios y que lo rechaza. Es una forma de decir: me importa nada que te hayas despojado de tu divinidad por amor a mí. No creo que su corazón y el mío estén tan confundidos y ennegrecidos como para no reparar en esto. Peor aún, no estamos haciendo nada para mostrarle al Señor que sí somos recíprocos, y no en la intensidad y la integridad de su amor, porque Él es Dios, pero en nuestra humanidad nos esforzaremos. Nada, ni un tan solo paso, ni un tan solo paso para dejar, lo digo en forma ilustrativa, para dejar de comer lo que nos hace daño. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Que acaso no leímos cuánto nuestro Señor debió sufrir? Y que los ángeles mismos desenvainaron sus espadas para vengarse y detener el macabro horror que no entendían.
Todos se despojan de algo para recibir algo mejor, menos usted. Usted quiere que su cuerpo esté más saludable y lucir mejor, pero come igual. Es una muy burda ilustración de lo que sucede con nuestra vida espiritual. Tenemos que despojarnos, ¿eh? Voy a extenderme en esto de despojarnos también en asuntos materiales. Es que paralelamente a lo que he estado leyendo esta semana en el club de lectura, aparece este capítulo. Si usted viene por primera vez, he dicho esto antes, pero lo voy a repetir o nos está viendo, no traigo los libros al púlpito por alardear, muy lejos estoy de eso. Solo intento leerlo al pie de la letra y de paso inspirar a otros a dedicar tiempo a leer la Biblia y libros que nos edifiquen y dejar la basura que vemos en las plataformas del celular. Dice, al igual que Abraham y Sara, las demás personas de fe en Hebreos 11, nosotros debemos tener la mirada fija en esa futura ciudad gloriosa construida por Dios. Las grandes ciudades de este mundo no tienen los recursos que necesitamos, excepto que son grandes mares en los que practicamos la pesca de almas. Aquí viene lo importante. A menos que mantengamos la actitud de transitoriedad mientras vivimos en este mundo, que es transitoriedad, despojarnos del materialismo de este mundo. A menos que mantengamos la actitud de transitoriedad mientras vivamos en este mundo, empezaremos a ser atraídos echando raíces y dejando de vivir como peregrinos. Es decir, los que no ponemos nuestra vista en la ciudad eterna, nos vemos atraídos a echar raíces en una ciudad terrena, en este mundo. Consecuentemente, ya no vivimos como peregrinos. Quien es un peregrino es un nómada, alguien que está de paso, alguien que está transitando, alguien que sabe que no debe echar raíces en esa tierra porque solo está de paso. Pero para desgracia nuestra, algunos de nosotros estamos tan aferrados a esas raíces que no hay forma de vivir como peregrinos. Estamos tan cargados con sobrepeso material, con cosas que hay que cuidar, que no podemos cuidar nuestra alma y nuestro viaje a la eternidad. Dice, aquellos que se aferran al materialismo de este mundo van a empezar a acumular las necesidades innecesarias. No es un error de dicción ni es un error gramatical, es un sarcasmo de Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer. Él inmortalizó la frase necesidades innecesarias. La inmortalizó en una burla, en una mofa, en un sarcasmo poético al consumismo de los Estados Unidos, en donde hay cantidad de tiendas en donde usted entra y cuando está yendo por los pasillos, el sentimiento surge, necesito esto. Ha vivido 20, 30 o 60 años sin eso, pero resulta que ahora sí lo necesita.
apenas tiene ya vista porque tiene cataratas, tiene glaucoma, está perdiendo la memoria, la sensatez la perdió hace ratos, pero quiere una pantalla de televisión enorme. Y pronto ni siquiera va a poder ver lo que ahí da. Y van a pasar más tiempo algunos de ustedes este día del Señor en una pantalla parecida que honrando a Dios, que invirtiendo en la ciudad eterna. Si no nos despojamos de nuestras necesidades innecesarias. No dije que esto es fácil. A veces resulta doloroso. A veces resulta triste. A veces hasta traumático. Cuando empezamos el año, recordarán algunos que entre nuestras metas se habló sobre mejorar la administración financiera y que debíamos esforzarnos por administrar bien lo que Dios nos ha dado, poco o mucho. Con mi familia les mostré mi plan y mi plan no permitía que cumpliéramos esa meta sino hasta dentro de 6 años casi. ¿Por qué? Por decisiones del pasado. Así es que para poderla cumplir pronto, ustedes dirán, pero ¿y qué tiene 6 años? ¿Por qué así, pastor? Bueno, en 6 años cumplo 60. Antes me afligía, ahora ya no, porque en 60 me jubilo. Entonces, no me jubilaré de predicar, ni en broma, me quiero morir en el púlpito. Pero puedo optar a la indemnización del Seguro Social y tener un ingresito extra, ¿no? Y eso en mi presupuesto, pues, era un poco halagador. Pero eso dilataba mi administración. Y les pregunté y les dije, a no ser que nos despojemos de esto o de lo otro. 2 o 3 dijeron, despojémonos. 2 no estábamos del todo convencidos ni felices. Lo hicimos. Alguien me preguntó, ¿y cómo fue la transición? No sé si estaba ya muy aferrado a algo terrenal o si fue gratificante. Pero les puedo decir ahora, leyendo a Wiersbe, recuerdo perfectamente bien al otro pensador cuando dijo, o te alivianas o te alivianan. Si no lo entiende bien, alivianarse o alivianar es un verbo que significa quitar peso, despojarse de lo que estorba. Con ironía, ese pensador dijo, o te alivianas o te alivianan. ¿Recuerdan que años atrás en nuestra jerga aquí en El Salvador sonaba la expresión te alivianaron? Eso significa que le dieron pisto o un negocio chueco. Pero lo entendíamos bien. Pero en realidad viene de quitarse peso. Ahora lo puedo yo compartir. O usted y yo nos alivianamos y nos despojamos poniendo nuestra mirada, o nos van a alivianar. ¿Cómo? Con consecuencias trágicas. ¿Cómo puede ser
que desde que 9 meses que estudiamos ese sermón, usted siga gastando igual y usted no siga despojándose de nada. Y al terminar el año dirá, qué mal año. Teníamos que despojarnos aun si es doloroso, ¿no? Pero es por algo mejor. Y por supuesto que el punto de honor en este sermón es despojarnos de lo espiritual que nos lastima para esperar lo espiritual que nos hace crecer. Estoy seguro que el Señor le ha dicho a usted una o dos cosas a gritos esta mañana de la que deberíamos despojarnos y poner nuestra mirada en la ciudad eterna. ¿De qué depende en lo que sigue? Bueno, de que usted y yo demos el primer paso. Estaba boquiabierto, pero no voy a tener tiempo de mostrarles que en una forma casi frecuencial, es decir, con una recurrencia matemática, no sé si con lógica o no, sucedieron eventos en grupos de 3 durante la muerte, durante la crucifixión. Digo que habló 3 veces antes de que la oscuridad llenara el planeta. No sé si solo el planeta o solo esa área, si todo el planeta o solo esa área. Pero antes de que eso sucediera, nuestro Señor habló 3 veces y cayó durante la oscuridad. Detalles que todavía no sé cómo conciliarlos. Las 3 cosas que habló fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué amor! A pesar de ese sufrimiento, todavía dice: perdónalos. Los ángeles estaban esperando la orden para ejecutar venganza, pero nuestro Señor dice: perdónalos. Creo que los ángeles solo volvían sus rostros sin entender nada de lo que pasaba. Luego le habló al ladrón arrepentido y le dijo que ese mismo día estaría en el paraíso. Glorioso final para este ladrón, ¿no? Tercero, puso a su mamá bajo el cuidado de Juan, a quien consideraba su hermano menor. Cuánta ternura de mi Señor. Antes de que el pecado se apoderara de él, es como si dijera: ¿qué cosas me hacen falta hacer? Bueno, perdónalos. Yo ya los he perdonado. Luego este ladrón que me ha mostrado simpatía y ha reconocido mi señorío, le doy la vida eterna. Oh, mi mamá necesita ser cuidada por un hombre. Juan, por favor, te haces cargo. Perdón, oportunidad y ternura. ¿Cómo puede ser que el mundo rechace tanta bondad, tanta misericordia? ¿Cómo puede ser que usted o yo lo querramos rechazar? No los entiendo. Yo quiero verles con ojos compasivos a los que una y otra vez vienen y escuchan. Pero debo confesarles que no siento compasión por ustedes, siento molestia.
Me cuesta trabajo aceptar que ustedes rechacen a mi Señor con tanta indiferencia. Me molesta vuestro irrespeto. Pero no se preocupen, que no les importe nada cómo yo me sienta, porque mi Señor no los ve así. Al menos hoy todavía los mira con compasión. Pero no sé si esta es la última vez que lo hará. No sé si esta es la última vez que le dará la oportunidad de que usted se despoje de ese orgullo y reciba a Cristo en su corazón. En fin, es algo que usted debe decidir. Oramos.